Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. A lo que mande el Pastor Señor. Salvador, si quiere hacemos un cambio, o se viene acá a Iztapalapa usted, yo me voy a sufrir allá. Estaría bueno. No, y quiero constatar que Jorge es una persona que la realidad nos queremos mucho, y también tengo que decir que Jorge, siendo un pastor de iluminación, siempre está al pendiente de los programas, siempre participando, lo que edificamos. Entonces es un estudiante. Gracias, Jorge, porque siempre estás al pendiente de las transmisiones de Agua Viva, y yo sé que has aprendido y también nos has enseñado. Gracias, Jorgito. Una persona que se le quiere muchísimo, el pastor Vladimir Santander, allá en Ecuador, que parece que no está ahorita en Guayaquil. ¿Dónde andas, Vladimir? Bienvenido. Muy bien, amado apóstol. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con hermanos tan amados y que son tan especiales para nuestras vidas. Un poco presentar nuestra solidaridad con nuestro amado pastor Edgar, que no lleve la carga solo, así que estamos dispuestos a sufrir y llevar esa carga con él. Qué bueno que eres solidario, Vladimir. Yo presentía que eras así. Ay, pobrecito chava, tan solito. Pero bueno, mi amada esposa, ¿cómo te extraño? Aunque digas que también ya te empiezo a caer bien. Qué bueno que ya empezamos bien este día. Te mando un beso hasta allá, hasta la casa. ¿Cómo está la pastora Rosy? Hola, esposa, también te extraño mucho. Ya nos vemos ahorita más tarde. Feliz y contenta y disfrutar mucho de estar conviviendo con esta familia de todas las nacionalidades, que me encantan verlos a todos, y expectantes de seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, que es nuestra vida. Así y también es, me quiero unir al sacrificio del pastor Edgar. Ya iremos a sacrificarnos, esposa. Pastora Araceli, ¿cómo está mi amada pastora? Qué gusto verla. Saludos hasta allá, hasta ese precioso lugar de la Huasteca Potosina. Está muy cerca de la Huasteca Potosina. ¿Cómo está, pastora? Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Una bendición el poder disfrutar de esta herencia. Ustedes que son familia en Cristo. Y pues a toda la audiencia, bienvenidos a este espacio de reino, este espacio de entendimiento, y pues aprovechémoslo. Claro, mija, un fuerte abrazo. Ahora nos vamos con mi querido, primero con las damas, la pastora Luz, siempre tan distinguida, sabe cuánto la queremos, y también al pastor Elodio, pues que nos contó unas cosas de unos animales que habían surgido allá por su tierra, pero pues ya no sabemos si es verdad o no, un tigre leopardo. Bueno, ya eso lo dejaremos para investigar, pero por lo pronto un abrazo gordo para ustedes. ¿Cómo están por allá, Elodio? Aquí pasando un poquito de calor, pero pues ahí estamos ahora sí, para la edificación en este día, esperando expectativa, con mucha expectativa y conforme a las preguntas que nos mandó, ¿verdad? Pero gloria a Dios, bendecidos todos los pastores, amén. Claro que sí, claro, y nos vamos con Nacho Mireles hasta Tampico. ¿Cómo está el pastor Nacho? ¿Cómo andas, Nacho? Bien, apóstol, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bendecidos. Nacho es el George Clooney de Agua Viva, ahí, igualito a George Clooney, miren nada más. No, si aquí tenemos de todo. Tenemos, como dice mi esposa, pero bueno, luego ya diremos, y por lo pronto queremos darle muchas gracias a la audiencia. Hay muchas personas que están conectadas. Un abrazo gordo para todos ustedes, Walter, Escorcia, Liliana Gallegos, Diana Méndez, Tania de Vázquez, Roberto Carlos, pastor, Liliana Gallegos nuevamente, Jorge Campoverde. Bueno, hay tantas personas conectadas a las cuales les enviamos un abrazo gordo. Les pedimos nuevamente que compartan para que este mensaje llegue a muchas más personas. Amados,
Qué interesante lo que hemos estado analizando las últimas 3 semanas de cómo ha habido una distorsión del evangelio por desconocimiento y otras veces pues por intereses humanos, ¿verdad? El evangelio tenemos que conocerlo en toda su plenitud. El evangelio lo podemos dividir solamente para una cuestión didáctica, porque hay un solo evangelio, ¿verdad? Pero contiene el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio eterno y por supuesto el evangelio del reino. Hemos estado hablando, mis amados, específicamente del evangelio del reino, porque el evangelio del reino no deja duda que toda la economía, esta buena noticia llamada evangelio, gira en torno de Jesucristo como Señor. Importantísimo. Sabemos que hay una tendencia legalista donde hablan del señorío de Cristo, pero a través de la imposición, también a través de asustar a las personas con la pérdida de salvación. También hablan del señorío de una manera incorrecta a través de la rigidez que tiene que ver con la religiosidad. Realmente esto no tiene que ver nada con el señorío de Cristo. Él viene con un mensaje clarísimo, el evangelio del reino, las buenas noticias de que el hombre será participante nuevamente, legalmente ante Dios y legalmente por Dios, para ser los administradores nuevamente legales de todos los recursos de la tierra. La tierra fue creada para el hombre bajo el gobierno divino, de tal manera que nosotros vemos que hay un mensaje monotemático en Jesucristo siempre. Su mensaje central siempre fue el reino. Pero ante esta aclaración habrá personas que digan, ¿y dónde queda la gracia? ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde queda el nuevo pacto si el mensaje de Cristo fue monotemático? Y tenemos que aclarar aquí que todos esos elementos, gracia, justicia, el nuevo pacto y la verdad presente, son elementos que se tienen que entender, disfrutar, pero para un solo objetivo, la extensión del reino de Cristo. Realmente la extensión del reino de Cristo está ligada a que Él vaya creciendo su reinado en nosotros y a través de nosotros. ¿Son buenas noticias? Por supuesto que sí. Buenísimas noticias. Poder disfrutar de su reino en nosotros y a través de nosotros. Pero entonces empiezo con las preguntas al panel y aquí nos vamos a enriquecer porque habrá dudas en las personas, sobre todo cuando se han hecho monotemáticos de otros temas que no son el reino. Este mensaje monotemático de Cristo, ¿dónde deja el mensaje de la gracia? ¿Dónde deja el mensaje de la justicia? ¿Dónde deja el mensaje de la demostración de poder? ¿Dónde deja el mensaje de un nuevo pacto? Si él fue monotemático, ¿descartamos los otros aspectos que estamos hablando o serán complementarios? Y entonces quiero empezar con mi querido Vladimir y después las personas que vayan levantando la mano, les pasaremos la estafeta. Mi querido Vladimir, el mensaje central es el reino y los demás elementos, ¿dónde quedan si el mensaje central fue el reino? Muchísimas gracias, mi amado apóstol. Creo que es importante que atendamos que el peligro de quedarnos en la superficialidad de los conceptos y las definiciones. Y creo que cuando hablamos del evangelio, el presentarlo tan solo así o asimilarlo solo como una buena noticia, aunque lo es, y no definir cuál es la buena noticia, corremos el peligro de quedarnos en la superficialidad. Y si vemos aún en la creación natural, vemos que las cosas que tienen un alto valor no están en la superficie, sino están en las profundidades. Y creo que por el espíritu y por la luz a la cual hemos podido arribar, creo que nos hemos acercado un poquito más profundo, nos hemos sumergido un poco más y ahora tenemos más luz y más claridad, no solo para entender que este evangelio es una buena noticia, sino para entender de qué se trata esta buena noticia. Y a la pregunta, ¿por qué este mensaje monotemático no descarta ninguno de estos elementos importantísimos para nuestro desarrollo? Precisamente
en el reino, porque el reino contiene todos aquellos elementos que usted acaba de mencionar. Por eso el Señor no dijo buscad primeramente la iglesia, dice buscad primeramente el reino, porque todo lo que elementos, sí, que corresponden a la gracia, a la justicia, a la paz, el gozo, están incluidos, están inmersos en este reino. Así es, mi amado Vladimir, excelente. Realmente en el reino de Dios se requiere la gracia para entrar, se requiere la gracia para operar. En el reino de Dios, ahora que ya no se busca, sino que se prioriza, entonces vemos que los que participan de este reino tienen que tener un marco legal llamado el nuevo pacto para operar de esa manera. Realmente la extensión del reino requiere el entendimiento de la verdad presente, porque es un reino que ya triunfó. No es un reino que vaya a triunfar, es un reino que ya triunfó. Él ha vencido a su enemigo, ha vencido a Satanás, ha vencido el pecado en él, ha condenado al mundo. Por eso todos los elementos de los que aparentemente Jesús no está hablando, en el reino están contenidos todos ellos. Es glorioso entonces que este mensaje único, monotemático de él, realmente produjo una enorme confusión en los religiosos, porque él no hablaba de religión. Él inclusive viene a decir que él en su reino retoma lo que vemos después explicado, a lo suyo vino. Entonces, esta buena noticia del reino es una buena noticia que sustituye a la mala noticia. Mi querido Jorge, ¿cuál era la mala noticia que ya tenía la humanidad? La humanidad ya tenía una mala noticia y ahora le es sustituida por una buena noticia. Mi amado Jorge, adelante. Sí, apóstol, gracias. Pues la mala noticia precisamente era que el hombre que había sido creado pues para gobernar, para reinar, y esto entendiendo que el hombre no iba a gobernar solo, ni tampoco iba a reinar como un solitario, sino que él iba a ser gobernado y obviamente sujeto al reino que es de Dios. O sea, el hombre era un representante del rey aquí en la tierra para gobernar. O sea, la mala noticia era eso. Pero ahorita estaba pensando que me parece que el reino de Dios era el tema de Jesús, porque el reino de Dios es el contexto de todo lo demás. Por ejemplo, si saco la gracia, y a mí apenas me cayó el 20, honestamente, de eso en esta semana, de nuevo voy con mi sinceridad, porque cuando uno lee las parábolas, entonces uno ve en las parábolas asuntos de abundancia, de prosperidad, de productividad, de rendición de cuentas, de administración. Uno ve en las parábolas asuntos de fidelidad, de obediencia. Y entonces, de repente, el que escuchó, por ejemplo, el que escuchó la gracia sacada del contexto del reino, empieza a chocar con todo eso, pero no nos damos cuenta que el reino es el contexto de todo, de esa gracia, de esa justicia, de esa santidad, de esa verdad presente. Entonces, por eso, Jesús decía cada vez que mencionaba una parábola, y el reino de los cielos es como, o sea, estaba hablando del reino. Entonces, luego venía un principio, ¿no? Venía un principio fuerte, y que de repente, insisto, cuando nosotros tomamos algunos temas, pero salen del contexto o lo sacamos del contexto del reino de Dios, es entonces donde primero a mí me parece que lo que empieza a suceder es que esas doctrinas se empiezan a distorsionar. Y bueno, pues la mala noticia era que el hombre el rey había quedado sin corona, y la buena noticia pues es que ahora el Señor legalmente, y esta es una gran noticia, legalmente nos ha restituido a su reino, y ahora tenemos una gran responsabilidad de entenderlo, de no solo saber que estamos en el reino, sino que de empezar a comprenderlo, de empezar a entenderlo, de manifestarlo, y de ser agentes activos de ese reino en todo lo que hacemos.
Y a mí me parece, como lo acabo de decir, que ese era pues la mala noticia, ¿no? El hombre había, como dice Romanos, destituido de la gloria de Dios. Así es, mi amado Jorge. Una noticia contundente, una noticia tristísima. Ahora han quedado incapaces para gobernar bajo el gobierno de Dios, han sido destituidos, han entrado en un proceso de muerte, de inmediato la muerte espiritual, ahora un proceso de muerte en su alma, un proceso de muerte en su cuerpo, pero ahora lo que estaban destinados a gobernar, les empezó a gobernar a ellos. Ahora lo creado empezó a tener gobierno sobre ellos y es una tristísima noticia para el hombre, una pésima noticia, pero él viene a través de su hijo a recuperar las capacidades de gobierno y los derechos de gobierno para el hombre. Entonces, por eso hablamos desde el inicio que viene a presentar una buena noticia en sustitución de esta mala noticia. Él viene a lo suyo, pero para hacernos partícipes de lo suyo. De tal manera que inclusive este mensaje que él predicó por 3 años y medio acerca del reino tiene que ser perfeccionado después, 40 días con sus discípulos. Y la pregunta para mi querido Pedro es, Pedro, ¿por qué tuvo que durar otros 40 días hablándole a sus discípulos después de la cruz y la resurrección del reino? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Y luego pasamos con mi querido Juan Humano para que nos explique también por qué 40 días intensivos volviendo a la temática del reino después de su resurrección. Apóstol, buenas tardes. Digo que si uno ve la intencionalidad de Cristo, yo vengo llegando y recogiendo un poquito la opinión que estaba escuchando de parte de Pastor Jorge. Este curso intensivo era necesario porque ahora se iba a percibir de una manera distinta, y es que se iba a percibir desde el Espíritu, desde ya la voz del Cristo, ya no del Jesús como sacerdote, del Jesús como el sacerdote sufriente, sino como el Cristo, el Mesías resucitado, como el Cristo, el Mesías triunfante. Y definitivamente era un tipo de noticia que se iba a percibir distinto, porque ahora él iba a ser impartido en los hijos. Bueno, de hecho, es la impartición de él la que nos hace hijos, no es de otra manera. Si no está Cristo impartido, no hay paternidad, no hay forma de que reconozcamos esa paternidad. Hay que reconocer que la Biblia pone esto lo explica en 2 formas. Y dice que nadie viene al Hijo sino a través del Padre, pero también dice que nadie viene al Padre sino a través del Hijo, pero también dice que nadie viene al Hijo si no le es dado por el Padre. De manera que esa es la impartición en la que en esos 40 días ellos fueron partícipes, ya no de su palabra solamente como semilla, sino de su palabra como espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, son verdad. Entonces es un mensaje que se percibía distinto, se captaba de una manera distinta y necesariamente se iba a practicar distinto. Yo quiero acotar algo, apóstol. Esa mala noticia de la que hablamos es de 2 vías, y me pareció importantísimo lo que usted dijo respecto a el problema de quién gobierna a quién. Porque la mala noticia venía para el hombre, pero también para la tierra. Hay que recordar que la tierra fue sujeta a maldición por causa de Adán. Entonces, ¿cuál fue la maldición de la tierra? Que se quedó acéfala, quiere decir sin cabeza, por muchísimo tiempo, pero por mucho tiempo, por miles de años. No tenía una dirección correcta y concreta, y la tierra no podía abrir su oído a la voz de los hombres, porque los hombres estaban en plena desobediencia de Dios. Ya no había autoridad sobre ellos. Mas cuando viene Cristo, la tierra abre su oído, y por eso ahora se nos explica en la Biblia que la creación aún gime y está con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, esa es una noticia mala allá, y ahora es una noticia buena aquí, donde después de ese curso intensivo de 40 días, ahora ya somos los hijos, ahora hay paternidad, hay un reconocimiento de la paternidad, ahora nos ponemos bajo autoridad al estilo del centurión, y ahora como estamos bajo autoridad, tenemos la autoridad de hablarle y la tierra va a responder. Es que creo que no nos hemos notificado que la tierra está esperando
y por eso a la voz nuestra la tierra puede producir cambios. Cuando Cristo hablaba, la tormenta se detenía, el higo se secaba. Cuando Cristo hablaba, la vida que había en nosotros saltaba. Había necesidad de esa autoridad y nosotros que hoy la tenemos parece que no la reconociéramos, por eso no nos movemos al nivel de autoridad que debemos movernos. Pero pienso que esos 40 días eran necesarios porque venían a ser impartidos desde otra plataforma, apóstol, desde la plataforma del Cristo ya redimido, el Cristo levantado. Definitivo, mi amado Pedro, definitivo todo esto que comentas. Voy a agregar lo siguiente antes de pasar con mi querido Juan Humano para que nos dé su opinión de por qué tuvo todavía que durar 40 días hablando sistemáticamente cuando 3 años ya había hablado. Es que lo que Jesús estaba haciendo, el Cristo ya, Jesucristo resucitado, con nuevo cuerpo, sentado a la diestra del Padre por tomar esa posición, es que aquí va a quedar más claro para todos, los que nos han oído hablar de la siguiente temática. Ahora Cristo, mis amados, les empieza a hablar la verdad presente. Él les enseñó una verdad presente antes de la cruz, pero ahora resucitado, como dice Pedro, hablándoles de paternidad, hablándoles de autoridad. Cristo es el que inaugura en esos 40 días el mensaje de la verdad presente. No es ningún hombre, no es ningún apóstol, no hay nadie que se adelante a él. Él lleva la preeminencia en todo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo siempre ha tenido el respaldo del Padre, siempre ha el Padre respetado su preeminencia y Él es el primero que les dice ahora a los hijos de Dios y les anuncia la verdad presente. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan. Ellos explican la verdad presente, pero el primero que les tiene que hablar y decir a los discípulos que ha cambiado un orden es el autor de la vida, es el autor del nuevo pacto, es la gracia personificada, es el reino personificado y estoy seguro, si no corríjanme ustedes, que Él es el primero que habla la verdad presente después de su resurrección, para que tenga una nueva mentalidad estos participantes de su reino. Así es que importantísimo que Él es el primero en todo. Si alguien no está de acuerdo, lo quiero igual mucho. Adelante, Juan Humano. ¿Por qué tanto tuvo que estar ahí el Señor hablándoles 40 días más de esto, mi amado Juan? Un abrazo hasta Argentina. ¿Cómo está, amado apóstol? No sé si me está escuchando bien ahora. Sí, ¿verdad? Un gusto. Bueno, qué bueno poder compartir. Y bueno, para ir lineal a lo que usted decía, creo yo también mirando la palabra que 3 años e infracción en el cual Jesús estuvo enseñando y trabajando con sus discípulos en cuanto a la instrucción que ellos recibían. Creo que por ahí cierra un poco, yo lo meditaba de esa manera, que el Señor va a decir, yo he venido a quitar lo que el Padre no había plantado. O sea, estaba diciendo, hay cosas que fueron plantadas ustedes que no corresponden al orden de Dios, que no corresponden al orden del Padre. Entonces, es necesario, yo lo miro de esta manera, digo, fueron necesarios esos 3 años e infracción para poder quitar primeramente lo que el Padre no había plantado en las mentes, en los corazones de las personas, para posteriormente, después de la resurrección, fíjense que allí en Mateo 28, puntualmente, si la memoria me falla, Mateo 28, puntualmente Él va a declarar algo, una vez resucitado, se presenta, cuando se presenta una vez resucitado, dice que muchos dudaban, pero lo que genera el verlo resucitado fue puntualmente adoración, dice que le adoraron, y el Señor declara ahí en Mateo 28 esta palabra, va a decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, creo yo que esos 3 años fueron necesarios para quitar lo que el Padre no había plantado, y ahora sí, totalmente libres ya de todo aquello que el Padre no había plantado, se encontraban por la resurrección del Señor en una posición distinta, en una posición en la cual el Señor había inaugurado un tiempo nuevo donde ya toda potestad había sido dada a Él. Entonces el camino había sido allanado, el camino en lo lineal, pero en el camino del entendimiento de ello. Por eso creo yo que tan solo 40 días bastaron, ya una vez despejado
todo el entendimiento, o habiendo quitado lo que el Padre no había plantado, se encontraba ahora un camino nuevo, se abría en el entendimiento de ellos para que 40 días bastaran para que entraran toda la información del Evangelio del Reino de Dios. Pero creo yo que era la condición necesaria, la resurrección, para que la potestad fuera dada. Entonces, predicamos y hablamos hoy un evangelio, obviamente, que está allanado por la potestad que él ha obtenido a través de la resurrección y nos ha dado, obviamente, ha sido restituida esa potestad, como decía él, en el cielo, en la tierra, y el apóstol Pablo añade, debajo de la tierra. Así que yo creo que esos 40 días, cerrando la respuesta, esos 40 días fueron suficientes y necesarios, porque ya había en una condición de legalidad y los discípulos ya habiendo sido despejados lo que el Padre no había plantado, 40 días bastaron para que toda esa información del reino llegara. Muchas gracias, mi querido Juan. Quiero llevarlos un momento a ese momento tan extraordinario en sus mentes, antes de pasar con la pastora Rosy y con Jorge Iniestra. ¿Se imaginan a estos muchachos perseguidos, llenos de temor, dudando todavía si el hombre de Galilea tenía la razón? ¿Se imaginan el temor de la persecución? ¿Se imaginan la decepción para muchos de ellos de haber dejado negocios, familia? Y el resucitado los toma por 40 días, les ha de haber dado muchos abrazos gordos, los ha de haber besado, les ha de haber dicho, ustedes han sido fieles en lo poco, sobre mucho los pondré. Ahora no hay nada que pueda detenerlos porque yo he derrotado al enemigo, yo los he limpiado con mi sangre y los he hecho justos. Necesito seguirles hablando del reino del cual ahora ustedes son participantes. Yo me voy a ir, pero estaré en ustedes. Yo me imagino esa plática, no sé si la puedan ustedes imaginar, una plática llena de amor, una plática llena de ternura para empoderarlos, hacerlos entender que la realidad espiritual había cambiado, que ellos iban a ser los precursores de un mensaje, no de una religión, sino de una impartición de vida para que el reino eterno se fuera extendiendo. Los ha de ver animado diciéndoles, por causa mía los perseguirán, por causa mía los odiarán, por causa mía los querrán matar, pero ningún arma forjada en su contra ha de prosperar. El propósito eterno ahora está en manos de ustedes, los que lo ejecutarán, y como tengo toda potestad, les he dado el mismo poder que yo tengo y la misma autoridad que yo tengo, se las he dado. Les planteó la verdad presente, les planteó el escenario para el cual el reino por lo cual el reino debe seguir avanzando. En estos 40 días él también tiene que disipar cualquier duda para que ellos no tuvieran alguna dualidad de pensamientos, si esto se trataba de una religión, de continuar siendo judíos o ahora eran celestiales. Qué glorioso tiempo han de haber sido esos 40 días. Mi amada esposa, adelante, platícanos. Claro, gracias, esposo. Creo que era muy importante la capacitación de estos hombres iniciadores para extender el reino, porque fueron los primeros para extender el reino, de cambiar, formar una mentalidad de ser enemigos, destituidos y subyugados por Satanás. Ahora el orden había cambiado por ser ahora dueños, herederos, embajadores y representantes del reino inamovible de Cristo, no como el reino humano, sino un reino inamovible, donde iban a pasar ciertas circunstancias complicadas y difíciles, sí, pero Cristo les estaba mostrando la dimensión de la cual nosotros ahora pertenecemos, un reino inamovible, donde ahorita tú has dicho, donde tú has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Porque en esta dimensión terrenal no es lo que nosotros vamos a vivir y no es lo importante, sino es la dimensión celestial. En lo poco has sido fiel en la tierra, sobre mucho va a haber para ti en lo eterno. Entonces, era necesario una formación mental de valentía. Primero, saber qué era la mentalidad de gobierno. Y aparte, que les iba a surgir esa fuerza que les iba a dar el Espíritu Santo, esa valentía para continuar adelante y encontrarse con todas las adversidades que realmente encontramos en el reino, no en la religión, porque en la religión
somos amigos de todos, pero cuando nosotros nos decidimos expresar el reino, entonces ahí es donde encontramos enemigos. Así es, mi amada, y desde el principio él se los ha de haber dicho, pero les explicó con las armas que ahora tenían, les explicó la posición de justicia que ahora tenían, y les deja muy claro que no están representando una creencia, están representando al rey y a su gobierno, y les estaba notificando que el Espíritu de Dios les habitaría y los haría convertirse en una nueva persona que extenderían este reino. Gracias, mi amada. Mi amado Jorge, dime, háblanos más de esto, por favor, y luego vamos con el pastor Sergio. Gracias, apóstol. Sí, iba a ir al texto de esa reunión que ahorita estamos como que tratando de poner esa escena en nuestra mente, y está muy interesante porque dice Hechos capítulo 1, versículo 3, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 6 es muy interesante porque todo va en la misma dirección, pero esto a mí me parece notorio, y yo digo, qué bueno que está allí porque también nos indica la oposición que hay en el reino. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Me parece que había personas ahí que tenían la impronta tan profunda de lo que para ellos era el reino, que hasta ese momento lo relacionaban con Israel, que cuando Jesús les está hablando del reino de Dios, a ellos todavía les sigue costando trabajo entender que esto no se trata de Israel, esto se trata del reino de Dios, esto tiene que ver con algo más grande. Y yo quería comentarlo porque tiene razón lo que decía el pastor Juan. Obviamente el Señor estaba desarraigando lo que no había plantado, pero también yo quisiera dejarlo allí, y a todos los que nos escuchan, me parece que el reino también está requiriendo corazones nobles, que dejemos que la palabra que el Señor nos está hablando, nosotros permitamos que sea implantada. Porque a mí me parece que allí había personas que, a pesar que estaba hablando del reino de Dios, todavía seguirían ellos metiendo a Israel en la escena, como si de lo que Jesús estuviera hablando, o nuestro Señor Jesucristo estuviera hablando, se tratara de Israel. Y bien, hay una pregunta interesante. Alguna vez yo enseñaba de esto y yo decía, me hubiera gustado ver a Jesús qué expresión hizo cuando él está hablando del reino de Dios y por ahí alguien da la mano, dice, y entonces, ¿y el reino de Israel cuándo va a ser restaurado? Y si nosotros vemos la respuesta, es así: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y de nuevo regresa al tema, o sea, lo de Israel, eso no te corresponde, no es parte del tema, y regresamos al tema: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Así es, mi querido Jorge, definitivamente importantísimo que él tiene que sacarlos de una mentalidad nuevamente de lo terrenal a lo celestial. Nuevamente los tiene que sacar de lo circunstancial a lo consumado. Los tiene que sacar del aspecto de la raza. Los tiene que sacar del aspecto de los, estoy seguro, no lo dice ahí, que tuvo que hablarles del sacrificio perfecto una vez hecho y para siempre. Tuvo que hablarles ahí de Adán, de Eva. Tuvo que hablarles de todo lo que fue sombra, tipo y figura representando ese reino. Pero me los imagino diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué sigue? Y yo me imagino al Señor diciéndoles, siguen ustedes, pero estén tranquilos, no se vayan de aquí porque van a ser investidos de mí mismo. El Espíritu entrará en ustedes y les dará valentía. El Espíritu les dará guía. El Espíritu les dará protección. El Espíritu les dará sabiduría. Pero interesantísimo que habla del Espíritu desde el entorno del reino. Por eso primeramente les pone la misión. Reino está ligado a misión. Y todo por eso, la gracia. Por eso, lo que tiene que ver con el nuevo pacto nos genera la seguridad de que esta misión tiene un entorno
donde todo está provisto por el Señor. Bendecidos ya. ¿Para qué? Para que Él sea conocido y su reino avance. Pastor Sergio y después Vladimir. Adelante, Pastor Sergio. Sí, pues probablemente lo que quiero compartir está implícito dentro de prácticamente las participaciones que se han hecho referente a esta pregunta, pero creo que es bueno ponerlo así de una manera muy clara. Debemos de entender que antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, estos 3 años donde Jesús estuvo hablando del reino, pues los 12 eran hombres naturales, eran hombres que no tenían la vida del Espíritu en ellos. Era algo que para ellos, si accedemos a lo que Pablo decía, pues todo de lo que Jesús hablaba era locura. Para el ser humano, sin estar en Cristo, todo lo del reino, toda la verdad presente, todo es absolutamente locura. Entonces, a pesar de que durante 3 años o 3 años y medio les estuvo hablando de esto, pues era algo que no podían entender porque no había esa vida del Espíritu dentro de ellos. Entonces, después de la muerte y resurrección, vemos un cambio extraordinario, porque aún y cuando no podemos saber con exactitud si ya algunos de ellos habían nacido o no habían nacido de nuevo, pero creemos que algunos probablemente ya lo hayan hecho, por el hecho de que ya estaba la verdad presente y ya estaba el momento donde se podía nacer de nuevo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, pues ahora tomaban un sentido diferente las cosas. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues de una manera muy sencilla, podemos ver que antes de la muerte de Jesucristo había un gran temor en los discípulos, ¿no? Se escondieron. El que era el más valiente lo negó 3 veces, ¿no? El más peleonero de ellos. Sabemos que a lo mejor Juan estuvo a un lado de María ahí en la cruz, que probablemente él no le importó tanto perder su vida en ese momento, pero la mayoría de los demás desaparecieron y tenían temor por sus vidas. Pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, después de esa transformación, la vida tomó otro sentido literalmente para ellos, a tal grado que la vida biológica ya no era más importante que la vida espiritual, donde ya incluso vemos que la mayoría de los discípulos murieron, incluso martirizados, pero ya no era la vida terrenal verdaderamente el objeto final, ni era lo que marcaba la eternidad que ahora había en ellos. Ahora había el cumplimiento del propósito eterno, pasara lo que pasara. Estaban determinados, estaban viviendo esa vida del Espíritu. Ahora podían experimentar y tener una lectura diferente de lo que Jesús hablaba antes de su muerte y resurrección, por el hecho de no tener esa vida espiritual, a que ahora cuando le explica Cristo otras cosas, ahora tenían la vida del Espíritu, estaban los sentidos espirituales abiertos para poder recibir lo que se les estaba hablando, y ahora las cosas tenían una dimensión diferente. Y aquí hago la precisión que hacía Jorge: no implica el hecho de que seamos seres espirituales o que tengamos la ley del Espíritu de vida en nosotros, no significa que nuestra mente no pueda seguir siendo un estorbo. Y lo vemos con esa pregunta que la mayoría de la gente se la atribuye a Pedro por ser el atrabancado y lo que sea, pero ahí dice que algunos preguntaron que si se restablecería el reino de Israel, y ahí podemos ver cómo la mente puede seguir estorbando por improntas, por culturas, por muchas cosas, lo que verdaderamente la vida del Espíritu nos quiere informar o nos quiere guiar. Entonces, definitivamente era muy diferente la forma en la que estaban recibiendo la información antes de la muerte y resurrección de Cristo a después de. Entonces, esto marca un hecho sin precedentes, y pues todo lo que dijeron, ¿verdad? De que ahora ya era la verdad presente, que ahora tenían lo que decía la pastora Rosy, todas las cualidades que tenían por ser seres ahora espirituales en la vida de Cristo y todas estas cosas, pero definitivamente se recibía la información de una manera diferente que antes están imposibilitados a tener. Gracias, Pastor Sergio, definitivamente así es. Mi querido Vladimir, adelante, campeón. Muchas gracias, amado apóstol. Solo hacer una acotación de algo que trató hace un momento y que no quería dejar pasar por alto. Y usted hizo el contraste entre la buena y la mala noticia, y creo que no solo hay que conocer a profundidad la buena noticia, sino también la mala noticia, porque el desconocimiento de la mala noticia nos impide apreciar la plenitud de esta buena noticia, y eso va a determinar el anuncio y la propuesta de la iglesia, quienes somos los que portamos esta buena noticia.
Y tal vez por este desconocimiento podemos reducir el evangelio solo a un aspecto como la ayuda social. Y en lugar de impartir la vida de alguien, reducimos el evangelio a repartir algo. Y Adán no necesita principalmente que lo levanten, sino que lo sepulten para que puedan nacer de nuevo. Entonces, la falta de entendimiento acerca de la mala noticia puede hacernos que invirtamos nuestro tiempo tratando de maquillar al muerto en lugar de entender que lo que el muerto necesita es la impartición de vida. Por otro lado, me llamó muchísimo la atención el comentario del pastor Jorge, que tomó esta porción de la Escritura en Hechos 1, y esto estaba remarcado cuando él lo leyó, y dice que el Señor les dio muchas demostraciones indubitables, que les demostró con pruebas indubitables y convincentes de que Él estaba vivo. Interesante porque estas demostraciones las hizo a sus discípulos. Y aquí creo que hay algo que creo que es muy digno de destacar, y es el testimonio de su resurrección. Es el testimonio de su resurrección la que nos permite y nos habilita para ser los embajadores y quienes son los encargados de extender este reino en la tierra. Es la fe en que Él está vivo lo que nos habilita a ser los portadores de esta buena noticia. Es el testimonio de aquel que venció la muerte, aquel que venció al que tenía el imperio de la muerte, el pecado, el sistema del mundo, lo que nos habilita para poder anunciar esta buena noticia. Creo que fue muy intencional el Señor Jesucristo en darle pruebas convincentes, indubitables de su resurrección. Así es, mi amado, y qué interesante. ¿Cómo es posible que pudieran dudar todavía si con él caminaron 3 años y medio? ¿Por qué dudaron? Porque había sido él era la representación ahora de la resurrección. Él era un cuerpo glorificado. No quedaban llagas más que la de las manos y de sus pies. Él tuvo que abrirles los ojos del entendimiento, del poder de la resurrección, porque a los ojos humanos, fíjese qué interesante, él tiene que darles pruebas contundentes de esta resurrección. Significa que no lo estaban percibiendo, que no lo estaban creyendo. ¿Se imaginan en lo que es transformado el hombre con el poder de la resurrección aún sus cuerpos? ¿Se da cuenta el poder de la resurrección hasta dónde logra cambiar la imagen de una persona? Pero aquí yo hago el siguiente comentario, mis amados. Tiene que darles pruebas de la resurrección y los capacita para el reino. Les habla de la venida del Espíritu Santo y el tema central sigue siendo el reino. ¿Será que el Espíritu Santo nos impulsa a extender el reino? ¿O será que el Espíritu Santo, como lo han manejado mucho, es para emocionar? Como mucha gente cree que el Espíritu Santo es para sentir. ¿Quién me puede hablar un poquito del Espíritu Santo respecto a esta realidad de la extensión del reino? ¿Habrá alguien? Porque no quiero acaparar, la verdad, aquí el tiempo. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo entonces con el avance del reino? No sé si hay alguien. Adelante, Pastor Sergio, y luego Pedro. Ya tenemos 2 participantes. Adelante, Sergio. Bueno, pues sí, de manera tradicional se ve al Espíritu Santo como la parte sensitiva, malinterpretando algunas cosas. No estoy diciendo que no sean partes importantes de, por ejemplo, cuando se habla que se contrista al Espíritu Santo, nos dan a entender como si fuera alguien muy sensible, ¿no? Que se ofendiera con algo, y se ha malentendido algunos aspectos acerca del Espíritu Santo. Pero recordemos que hay pasajes donde se le menciona al Espíritu Santo como consejero. Una de las palabras que se utiliza dentro de el Espíritu Santo es como paracletos, que es un entrenador, es alguien que capacita, es alguien que nos lleva más allá de nuestras propias capacidades, conociendo las capacidades divinas en nosotros. La función de consejero nos hace adquirir el consejo de manera directa a la fuente que lo creó todo, a quien por medio de quien se lleva a cabo el propósito eterno, nos capacita y nos enseña de qué manera hacer las cosas. Entonces, definitivamente, la función del Espíritu Santo va mucho más allá de algo emocional o algo que
que nos pueda estar sobando la espalda cuando nos sintamos tristes o algo. Al contrario, tiene una función sumamente importante en la capacitación, en el desarrollo, en el impulso, para poder llevar a cabo ya no nuestras propias capacidades, aunque se utilizan de manera como nos desarrollamos aquí en la tierra, se pueden ocupar nuestras habilidades y talentos que Dios nos ha dado, pero también descubrir las capacidades espirituales que hay en nosotros ahora por la vida de Cristo en nosotros. Entonces, limitar al Espíritu Santo a esas condiciones que tradicionalmente se nos han enseñado, pues es un error tremendo y debemos de llevarlo realmente a la dimensión que le corresponde. Sí es, Pastor Sergio, el Espíritu Santo siempre impulsará el cumplimiento del propósito, el Espíritu Santo siempre va a impulsar para la extensión del reino, capacita, equipa, guía. Entonces realmente el Espíritu Santo y el reino están completamente ligados, Pastor Pedro. Sí, apóstol. Ese es un tema central que debe al igual que hablamos siempre de predicar a Cristo, pues es importante predicarlo así como crucificado, también resucitado, ¿verdad? Pablo dice, he predicado a Cristo y a este crucificado, pero uno no puede quedarse con la figura del Cristo, de Jesús crucificado, sino que hay que predicarlo resucitado, y si resucitado también impartido en el Espíritu Santo, en nosotros, porque es un poder, es el poder operativo de los hijos en este tiempo. Entonces eso nos permite trascender de creyentes a hijos, y eso nos permite entender que el Espíritu Santo está ahí no como un adorno, sino como un poder operativo. Si es que el apóstol lo explica en Efesios 3:20, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. En Hebreos 13:21 también se reafirma y dice, Él os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a Él, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y tenemos un chorro de referencia cruzada en la que podemos valernos para ver que el Espíritu Santo es ese poder operativo. Él nos avisa, nos lleva a toda verdad y justicia, nos dice lo que ha de venir, nos recuerda lo que dijo Cristo, nos da la memoria histórica de Cristo, nos da la memoria fresca de Cristo. Es decir, Él es la mente de Cristo en forma operativa, si se quiere, como un software y como un hardware. Entonces, yo sí invitaría a todos los que nos están escuchando ahora que podamos indagar un poco más acerca de lo que es ese poder operativo, que podamos empezar a predicar un poco más acerca de lo que es ese poder operativo. Y cuando yo veo Romanos 8:11, me sobrecojo porque creo que es una palabra que está ahí, se me oculta. Está todo el tratado del Espíritu Santo, que es Romanos 8, pero Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, pensar en eso, dimensionarlo de la manera como está ahí plasmado, como el apóstol lo dice, vivificar nuestros cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Creo que se acabaría mucha enfermedad ficticia, creo que se acabaría mucha pesadez del cuerpo, que se acabarían muchas cosas si realmente pensáramos y discerniéramos esa palabra que viene ahí de forma precisa, pero sobre todo si pudiéramos entender la dimensión real del Espíritu de Dios morando en nosotros. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y decimos, el que se ha unido a Dios, un espíritu es con él. Esto, apóstol, creo que no se ha dimensionado de la manera correcta. Totalmente, mi querido Pedro. Y aquí vamos a hablar algo que en ningún momento le decimos a la audiencia, porque hay mucha gente conectada, pero esto lo va a seguir viendo. No hay ninguna intención de crítica, pero tristemente al Espíritu Santo se le ha utilizado para retiros donde la gente reciba sanidad de su alma sin ningún direccionamiento del reino. El Espíritu Santo se le ha hablado a personas para que sientan el gozo. El Espíritu Santo se ha limitado a que sientan un temblor.
el Espíritu Santo lo han limitado a algunos para ser derribados. ¿Cuántos encuentros vemos para que la gente salga llorando y perdonando a otras personas y decimos que el poder del Espíritu Santo estuvo ahí? Yo no puedo decir que no, pero imagínense lo que tradicionalmente se le ha dado lugar al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Fíjese qué poderoso es esto. ¿Qué significa Cristo? Ungido, preparado. Por eso el Espíritu Santo tiene una labor operativa, ungiéndonos, que se tiene que tener claridad. Unción es capacidad y reconocimiento de. Por eso nos guía a toda verdad, por eso nos impulsa. Por eso la Escritura dice en 1 Corintios, ustedes no han recibido el espíritu del mundo, sino han recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que los haga entender lo que por gracia habéis recibido. El Espíritu Santo no es esta figura que está atendiendo a los que están llorando nada más. Por favor, salgamos de eso. El Espíritu Santo pudiéramos decir que es un comandante en este tiempo que nos da directrices de reino. Podemos decir que es el comandante en jefe operando en este tiempo como el Espíritu de Dios en nosotros, que nos guiará a que las batallas que tenemos contra lo que se opone de Cristo quede bajo los pies de la iglesia, porque el Padre le prometió al Hijo que todo quedaría bajo el estrado de sus pies. El comandante supremo en este tiempo, tenemos que entenderlo, es el Espíritu Santo, en unión, por supuesto, a este espíritu recreado que opera en nosotros. ¿Se imagina que lo hemos rebajado a un aspecto sentimentalista? ¿Se imagina que lo hemos rebajado al orar en lenguas? ¿Que lo hemos rebajado para que la gente sienta gozo y brinque con la alabanza? ¿No se les hace un desperdicio terrible que Él, que todo lo sabe, que todo lo puede, que se ha impartido en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos empodera, que nos da valentía? ¿Nos da valentía para qué? ¿Nos empodera para qué? ¿Nos revela para qué? ¿Para ser cristianos felices? No, mis amados, para que como reyes podamos decir que somos guiados por el mismo Señor Jesucristo, que no tenemos agenda propia, que no somos aquellos que se inventan batallas, sino que el Espíritu nos guía siempre a la verdad, y el Espíritu siempre nos revela lo que tenemos que hacer estratégicamente. No se puede desligar la resurrección del reino y no se puede desligar la operación del Espíritu Santo al reino. Así es que, mi amado, nos queda poco tiempo, pero Vladimir pidió la palabra y luego mi señora esposa. Adelante, querido Vladimir. Muchas gracias. Algo rápido, mi querido apóstol, es que mientras usted estaba hablando, venía a mi mente este proverbio, Proverbios 30, y dice, hay 3 cosas que hacen temblar la tierra, y son 4 las que no puedes soportar. Y la primera de ellas es el esclavo que llega a ser rey. Y creo que esa es la principal asignación del Espíritu Santo en nosotros. Forjar el carácter del rey para que podamos nosotros, los hijos del rey, gobernar la tierra. Excelente, mi amado. Para eso nos está perfeccionando. Porque si el mensaje central fue el reino, les hago una pregunta. ¿Habrá dejado de ser ese el mensaje central? De ninguna manera. Solamente que bajo una nueva realidad. No pelear algo que ya está vencido, sino que somos esos representantes que desde la victoria del rey extendemos su dominio en la tierra. Adelante, mi amada esposa. Y antes de eso, qué bueno eso también, Vladimir, de que los que fuimos esclavos ahora estamos siendo reyes. Por eso el mensaje del reino le provoca tanta molestia a la gente, porque es cierto, fuimos esclavos, fuimos lacayos, es más, éramos una raza perdida y ahora estamos sentados en lugares celestiales. Gracias, mi amado. Señora esposa mía, adelante. Sí, esposo, mira, lamentablemente algunas personas han minimizado al Espíritu como aquella palomita que descendió del cielo y como aquella palomita indefensa, pero vemos un antes y un después de haber sido bautizado el Hijo de Dios en el camino, después un antes y el después de tal manera que desciende el Espíritu mismo de Dios en el Hijo. Y el Padre dice, no escuchen a nadie más, sino solamente a oíd, que tiene la verdad. Y
tiene la capacidad del Espíritu, lo capacita para llevar a cabo el ministerio que había sido encomendado. Así es, mi amada. El Espíritu Santo y el reino son uno, porque el reino es Cristo y el Espíritu Santo en la unicidad del Dios uno, ¿verdad? Realmente siempre trabajará en favor del propósito eterno, capacitando a aquellos que somos los que ejecutamos el propósito eterno en este tiempo. Mis amados, nosotros como panel, le podríamos dar un aplauso al Espíritu Santo, nuestra guía, el que nos habita, a quien honramos, el que no es una palomita, el que se contrista en el sentido no de que sea débil, sino que realmente dice, no es posible que teniéndolo todo no puedan poner los ojos en el autor y consumador de su fe. De eso estamos hablando, del Espíritu Santo, Dios poderosísimo. Qué glorioso programa, mis amados, y cada día los quiero más. Anhelo ya que sea abril para abrazarlos, para darles un beso, para comer juntos. Y hasta Jorgito va a poder andar acá a pesar de todo lo que ha dicho. Así es que, Vladimir, también quiero que sepas que tenemos una reunión de la red. Estás invitado en abril. Estaremos la red, estaremos enseñando varios de aquí, pero sobre todo estaremos disfrutando unos de los otros. Lo único que pido a Elodio es que no vaya a traer esa pantera. Déjala ya. Si es que existe, déjala ya en Veracruz. Y aquí sí les prometo mucho pollo, porque hoy no estuvo Kenneth, que dice que le gusta mucho el pollo, pero que le llegue a Kenneth la repetición. Habrá mucho pollo. Mis amados, un abrazo gordo. La vida sin ustedes sería diferente, pero con ustedes podemos ver el amor del Padre y la sabiduría del Espíritu Santo a través de ustedes. Bendecidos, nos vemos pronto. Un abrazo. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien,